Alabado sea el Señor. Sonríele a tu vecino, al menos a 2 o 3 personas, y dile, soy muy bendecido para estar estresado. ¿Y tú? Muy bendecido para estar estresado. El mensaje de hoy creo que lo pondría como uno de los mensajes más importantes que haya predicado. Uno de los mensajes más importantes, porque este mensaje es uno que sigue dando. En los próximos días, te ayudará en tu vida matrimonial, te ayudará a criar a tus hijos, te ayudará en tu salud, te ayudará en tu negocio, te ayudará en tus finanzas, te ayudará en términos de libertad y paz frente al estrés, las angustias y toda clase de cosas que deprimen. Amén. Dios te va a empoderar, a avivar e iluminar en este mensaje. Él te ayudará, Él te edificará. Y es uno de los mensajes más importantes que creo que escucharás. ¿Está bien? Es muy simple y del Señor. De hecho, la clave de este mensaje es que el domingo pasado terminé mi sermón que hablaba de Salomón y cuando pidió sabiduría. ¿Recuerdan eso? Y de todas las cosas que yo hablé sobre Salomón, podría enfocarme en su riqueza, lo cual he hecho antes en mis estudios. Podría haber hablado del libro de Proverbios. Podría hablar de muchos aspectos sobre la sabiduría de Salomón. Cómo superó la sabiduría de Etán, Emán y Jedutún, los hijos de Mahol y todo eso. De hecho, podría hablar de muchas áreas, pero hablé sobre Salomón, de que le pidió a Dios un corazón que oyera, un corazón que escuchara, un corazón que oye. La fe viene por el oír. Romanos 10:17. Así que la fe es, dices, quiero tener la misma fe que tuvo Josué, que tuvo Caleb, que dice, dame este monte. A la edad de 85 años, ese hombre todavía estaba lleno de fe. Amén. Dios dice de Caleb, él tiene un espíritu diferente. Amén. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios o la palabra de Cristo. ¿Cómo viene la fe? Oyendo y oyendo. El hecho de que se repita significa que es oír y oír y oír y oír. Tiempo continuo. La fe no viene por haber oído, como los que comieron arroz con pollo el mes pasado. Te garantizo que comerás arroz con pollo pronto. No puedes vivir del recuerdo de lo que comiste. No puedes vivir del recuerdo de, sé a qué sabe el arroz con pollo. No, ¿de acuerdo? El disfrute se obtiene comiendo, comiendo y comiendo. Así que la fe viene por el alimento para tu fe viene por el oír y oír, no por haber oído. Pero esta fe que viene de oír, ¿qué es? ¿Cómo? 3 versos antes de este dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tus compañeros, tus familiares, tus amigos, si no les hablas de Jesús, ¿cómo podrán creer en Él? ¿Cómo pueden invocar a aquel en el cual no han creído? Y luego dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego esta pregunta, ¿y cómo oirán sin quien les predique? Solo 3 versículos antes de la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios dice, ¿cómo oirán? ¿Cómo? ¿Cómo oirán sin un predicador? Pero nosotros en el movimiento carismático decimos, Dios me habla, Dios me habla. No se trata de que Dios te hable directamente a tu corazón, donde la fe viene por el oír. Esta fe que viene por el oír en el contexto es oír a través de un predicador. La mayor postura que puedes tener hacia Dios es escuchar, escuchar, escuchar. Pero dirás, Pastor Prince, ¿solo escuchando puedo conseguir milagros? Exactamente, vean esto. 1 Corintios 1:21 dice esto. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios. El método de Dios para entregar todos los bienes y bendiciones del cielo y los milagros de Dios es a través de la locura de la predicación. Y no la locura de predicadores, gracias a Dios. La metodología parece tonta. Un hombre se levanta, habla, y Dios libera. Dios sana, Dios prospera, porque la palabra salvar proviene de la palabra griega sozo. No es solo salvar del infierno, gracias a Dios por eso, es más que eso. Cada vez que alguien es sanado en el Nuevo Testamento, sanidad física es la palabra sozo. Entonces, por la locura de la predicación, a Dios le ha agradado mediante este sistema sanar, salvar, preservar, proteger, prosperar. Todo eso está en la palabra sozo. Amén. Entonces, por la locura de la predicación, y es que aprendemos que la fe es impartida cuando oímos a un predicador. ¿Y qué haces? Sigues al predicador. En esos días siguen al predicador, siguen a Jesús a todas partes para recibir la palabra.
No, pastor, lo siguieron solo para ser sanados. No, lea atentamente. En Lucas 5 observa esto. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase. Digan, para oírle y luego ser sanado. Jesús siempre predicaba primero. La Biblia dice, y Jesús anduvo predicando, enseñando y sanando. Siempre es predicación y enseñanza y sanidad. Cuando Él predica, la gente escucha. Cuando la gente escucha, obtienen sanidad. Y observen este sistema de entrega en Gálatas capítulo 3. Los Gálatas son creyentes, pero viven bajo la ley. Estaban hechizados. Pablo dice, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes recibieron el Espíritu Santo? Muy bien. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley al guardar los 10 mandamientos? Dijiste, pastor, espere antes de orar para que reciba el Espíritu Santo. Necesito hacer mi vida bien. Necesito tener mi vida bien. Esperaríamos por siempre. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, por su obediencia, por las obras, por sus esfuerzos, por su mérito o por el oír con fe? ¿Cuál fue? Oír con fe, claro. Con solo escuchar, ya estás lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con los milagros? Dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu o por fe, por gracia mediante la fe. Ahora van a acabar por la carne. Eso significa por esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa con los milagros? Baja. Versículo 5. Dios, pues, que le suministra el Espíritu Santo. Dios que suministra el Espíritu Santo. Y esta palabra suministra es para el chico a cargo de un coro. Los suministra, los viste, los alimenta. El coro itinerante durante el tiempo de Pablo utiliza la misma analogía. La palabra suministro es alguien encargado de todo. El coreógrafo también. De hecho, la palabra griega ahí suena como coreógrafo, ¿de acuerdo? Entonces, aquel que le suministra el Espíritu Santo, y suministrar está en presente continuo, el que constantemente les está suministrando el Espíritu Santo. Otra vez, aquel que constantemente hace milagros, milagros, milagros. Y hacer allí está en presente continuo también. El que constantemente les está suministrando el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que Dios constantemente les suministre el Espíritu Santo? Amén. No te preocupes de si tienes una fuga, ¿verdad? Dios constantemente te está suministrando el Espíritu. Y no solo eso, Dios está constantemente haciendo milagros entre ustedes. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Ahora, Dios lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. No por haber oído, por oír. Mientras escuchas, Dios te está suministrando. Mientras escuchas, Dios está haciendo milagros. Vale $1 billón de dólares. No se puede poner precio a este versículo. Te dice cómo Dios hace milagros, cómo Dios suministra el Espíritu. Pensarías que esta es la escritura central para cada conferencia de sanidad, cada reunión de avivamiento, porque te dice que no es por las obras de la ley, sino es por el oír con fe. Y lo hemos perdido. Lo perdimos. Quiero que seas bendecido. ¿Puedo oír un buen amén? Hechos 14, vean esto. A estos hombres y Pablo y Bernabé allí predicaban el Evangelio. Y en Listra, por cierto, he estado en Listra, ahora está en Turquía. Amén. Estuve allí hace 2 años. Es un lugar muy interesante. Un hombre estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Un lisiado desde el vientre de su madre. Ahora, ¿qué médico quiere encargarse de eso? No muchos. ¿De acuerdo? Un lisiado parece que necesita de nacimiento un milagro. Él estaba sentado allí. Jamás había andado. Ni siquiera de niño, de nacimiento. Bien, ¿cómo se resuelve un problema así? Algunos dicen, tienes que aceptarlo. Bueno, ¿sabes lo que hizo él? Pablo y Bernabé estaban predicando el Evangelio. Este oyó hablar a Pablo. Este hombre escuchó a Pablo. Por cierto, la palabra oyó en griego está en tiempo imperfecto. Imperfecto significa, él siguió escuchando. Perfecto significa de una vez por todas, pero imperfecto significa que siguió escuchando y escuchando y escuchando. Siguió escuchando a Pablo hablar. Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo en voz alta,
levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Nunca antes caminó, lisiado de nacimiento. De un solo golpe, un impulso, saltó y caminó. ¿Entendido? Entonces, el milagro. ¿Cómo pasó el milagro? Tenía fe para ser sanado. ¿Cómo tuvo fe para ser sanado? Siguió escuchando. ¿No? ¿Qué escuchó? Siguiente pregunta. Muy bien, de nuevo. Pablo y Bernabé estaban allí predicando el Evangelio. Aquí es donde algunos dicen, bueno, también predicamos el Evangelio. No todos los que dicen que están predicando el Evangelio están predicando el Evangelio. ¿De acuerdo? ¿Te gustaría saber qué es el Evangelio? Te lo voy a decir de todos modos. Este es el versículo 7, ¿verdad? Hechos 14, versículo 7. 4 versículos antes te dice lo que predicaban. Retrocede 4 versículos. Por lo tanto, Pablo y Bernabé se detuvieron allí mucho tiempo, hablando confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por sus manos señales y prodigios. ¿Cuál fue el evangelio que predicó Pablo? La palabra de su gracia. ¿Qué hizo Dios con la palabra de su gracia? Dios estaba dando testimonio, concediendo señales y prodigios. ¿A qué? A la palabra de su gracia. Cuando se predique la gracia, asegúrense del sermón que están oyendo y conozco esta casa. Creo que está llena de gracia. Bueno, Pastor Prince, yo no creo en ese tipo de gracia que enseña. ¿Qué tipo de gracia enseño? Le dice a la gente que sus pecados les son perdonados sin decirles que se arrepientan. ¿De acuerdo? Y les dice que ya no están bajo la ley y que son justos en Cristo. Está bien. Ahora que me acusas de todo eso, debo responder. Esto es Hechos 14, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de palabra de su gracia Pablo y Bernabé predicaron? Me alegra que esto sea Hechos 14. El capítulo anterior a este es Hechos 13. Y en el 13 tenemos una documentación completa, palabra por palabra, de lo que Pablo predicó. ¿Les gustaría oírla? Y veamos qué predicó Pablo. No vamos a verlo todo, pero veremos el clímax, la parte final. Pablo estaba en la sinagoga y dijo esto: sepan, pues, a todo el pueblo en la sinagoga, sepan que por medio de él, Jesucristo, se les anuncia el perdón de los pecados. ¿Tu pastor está en línea con Pablo? ¿Qué tal el próximo? Pablo les dice, y por él, por Jesucristo, por Cristo, todo, digan todo, todo aquel que cree es justificado, hechos justos. ¿De cuántas cosas? Todo aquello de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Entonces, pongámoslos todos juntos. Pablo predicó la palabra de su gracia, que es muy parecida a lo que predica el Pastor Prince. Total e incondicional. ¿Significa que todos son salvos en el mundo? No, debes creer. Pero la proclamación plena producirá el resultado del arrepentimiento, la revelación, y luego la gente recibe. Entonces, no solo eso, Pablo también predicó que no somos justificados por la ley de Moisés. Cuando creemos en Jesús, somos justificados de todas las cosas. ¿Verdad? Ese es el evangelio que predicó. Ese es el evangelio que el hombre lisiado escuchó. Y ese es el evangelio del que él recibió su milagro. ¿Adivinas qué pasará cuando sigas escuchando como el lisiado? Podría ser lisiado en tu relación. Podría ser lisiado en tu comunicación. Tal vez eres tímido, muy tímido. Tal vez estés lisiado emocionalmente. Sí, incluso de nacimiento. Pero hay un milagro para ti con tu nombre. Pero viene a ti cuando escuchas, no cuando trabajas. ¿Esto te ayuda? ¿Amén? Ahora, quiero darles 2 versículos más y cerraré. Escuchen, miren aquí. A veces, lo que estoy predicando ni siquiera se relaciona con lo que estás pasando. El fenómeno de la palabra de Dios es este: en tu luz. Dice el Salmo 36, contigo, Dios, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Es decir, cuando estás oyendo la palabra de Dios, de repente te iluminas. Cuando te iluminas, digamos, por ejemplo, que perdí mi bolígrafo. Me encanta mi bolígrafo, este particularmente, mucho. Y perdí mi bolígrafo en un
Una habitación, ¿de acuerdo? Y la habitación está muy oscura. Está abarrotada de cajas y cosas así. Pero estuve aquí antes, y mi bolígrafo tal vez se cayó por aquí. Ahora, si busco a tientas en la oscuridad, ¿de acuerdo? Lo haré por mucho tiempo. Pero ¿y si enciendo la luz? En la luz veo mi bolígrafo. Y no solo mi bolígrafo, de repente veo un libro que perdí hace tiempo. En la luz vemos la luz, aunque el sermón no se trate de eso. Tal vez tienes necesidad en términos de tu paternidad, habilidades o lo que sea, pero de repente estoy predicando sobre el rapto. Y de repente la luz que se enciende te ayuda a ver. Aquí es donde fallo. Dios comienza a hablar. En su luz vemos la luz. ¿Has tenido esa experiencia antes? Estás ahí y de repente solo tienes una perspectiva. Oye, ya no me preocupa eso. Parece tan pequeño. Y no estoy predicando sobre eso. En su luz, ¿sabes cómo viene la luz? Salmo 119 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. No sean simples. Sean personas de entendimiento que viene de Dios. ¿Saben qué da luz? La exposición. Y la palabra hebrea allí es petaj. Petaj significa abierto. La apertura de la palabra de Dios. La exposición de la palabra de Dios. Es lo que estoy haciendo. Estoy exponiendo su palabra. Imagina que estás escuchando todo el día. Conduces tu auto y estás escuchando. La exposición de la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa? La luz viene. La luz viene. La luz viene. Cuando tu jefe te pide algo, de repente tienes una idea. ¿Por qué? En su luz ves luz. Ves otras cosas en la habitación que ni siquiera sabías que se perdieron. No importa cuál sea el tema. El tema puede ser la oración, pero cuando lo escuchas, recibes luz para tu relación con tu hijo adolescente. Ahí sabes qué hacer. Ves el problema. En su luz, vemos la luz. Amén. Y su luz pasa por la entrada de la palabra de Dios da luz. Último pasaje y voy a cerrar. ¿Has conocido a alguien que sea profético? Sea lo que sea que estés pasando, parece que un hermano o una hermana parece darte la palabra correcta. O cuando te envían un texto en el momento adecuado. O te dan la palabra correcta. ¿Conoces a gente así? ¿Conoces gente así? Bueno, quiero que sean personas así, amén. Y el camino, el secreto es este. Cerraré con este pasaje, Isaías 50. Ahora, Isaías 50 dice, el Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablar una palabra al cansado. Me despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Por eso, tiene lengua de sabio. Y sabe hablar una palabra a tiempo. Bienaventurado el matrimonio cuando la esposa sabe decir una palabra oportuna al marido y el marido sabe hablar una palabra a tiempo a la mujer. Bienaventurada aquella familia que los padres saben dirigir una palabra a tiempo a su hijo adolescente, su hija adolescente. Cuán bendecida es la compañía de tener a un hombre como José y Daniel con la sabiduría de Dios que sabe cómo decir una palabra a tiempo en una situación de su compañía. Una palabra a tiempo. ¿Cómo podemos encontrar personas que den una palabra a tiempo? Bueno, estas personas son las que se despiertan mañana tras mañana y Dios despierta su oído para oír. Cuando estás escuchando, estarás hablando. Y cuando hables, será la palabra correcta en el momento correcto. Por cierto, esto habla de Jesús. Este es un ejemplo de nuestro Señor Jesús. Como hombre, Él depende de Dios. Como hombre, vivió para darnos el ejemplo. Como hombre, despierta mañana tras mañana. ¿Cómo sé que se refiere a Jesús? Porque baja al versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancan la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Obviamente, es un pasaje mesiánico.
Porque el Señor Dios me ayudará, por lo tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ahora, a ti y a mí no nos arrancarán la barba. Número 1, no tenemos barba. Número 2, solo Matthews tiene barba. No, es broma. Pero cualquier tarea, la tarea de Jesús es morir por nosotros, sufrir por nosotros. Pero Drums are beating softly in the breeze. A cute girl voice whispers through the trees. Rapid girly pops in with others play. Strings and piano in a sweet display. Let the music take you far away. In this chill vibe we're here to stay. Relax and let your worries fade in this gentle serenade. Lay back and watch the stars above. Feel the rhythm of a gentle love. As the night sky starts to shine, let this melody be your sign. Lay back and watch the stars above. Feel the rhythm of a gentle love. As the night sky starts to shine, let this melody be your sign. Let the music take you far away. In this chill vibe we're here to stay. Relax and let your worries fade in this gentle serenade. Let the music take you far away. In this chill vibe we're here to stay. Relax and let your worries fade in this gentle serenade. Close your eyes and drift away. Let the music lead the way. Calm your mind, let go of all. In this peaceful, soothing call, let the music take you far away. In this chill vibe, we're here to stay. Relax and let your worries fade in this gentle serenade. Cualquiera que sea tu tarea o vocación en la vida, ya seas un comerciante, un maestro, un estudiante, lo que sea, tendrás éxito si sigues escuchando. Y luego regresa al primer verso. Dios le dará lengua de sabios, que sabrás cómo. Sabrás pronunciar una palabra a tiempo. Y hoy en día existe una gran demanda de personas que sepan pronunciar una palabra a tiempo. Es muy raro encontrar a alguien que pueda decir una palabra a tiempo. Tu esposa pasa por algo, ni siquiera lo sabes, pero le das una palabra a tiempo y la refrescas, o ella a ti. Y la vida matrimonial es maravillosa. Y en tu relación con tus hijos, das una palabra a tiempo. De repente los detiene de algo que los está tentando. Amigo, necesitamos esto, necesitamos una palabra a tiempo. Pero ¿cómo lo obtienes? Él despierta mañana tras mañana, despertará mi oído para oír como los sabios. El Señor Dios me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Que su ejemplo nos motive, nos inspire a que también cada día nuestra primera prioridad. Mañana, ¿qué significa? Nuestra prioridad es escuchar la palabra. Lo primero que haces es cepillarte los dientes, pones el altavoz, pones tu Android, tu teléfono, enciéndelo y deja que la palabra venga en la mañana. Mientras te cepillas los dientes, aquí también despierta la esperanza y a la gracia. Por cierto, si escuchas despierta la esperanza y a la gracia, es de noche en Estados Unidos, su mañana es tu noche, pero puedes escuchar, escucha, almacénalo. No basta con una sola vez para seguir escuchando. El Señor te bendiga, alabado sea el Señor.
Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.